Filipenses capítulo 4, versículo 4. En esta mañana vamos a hablar de las Escrituras y el gozo. En esta serie que estamos llevando en la escuela dominical, ¿no? Del beneficio de las Sagradas Escrituras. Y va a haber esta mañana el tema, ¿no? Respecto al gozo. Hay un comando, un mandato en las Escrituras. Y Pablo va a decir aquí, yo lo voy a leer. Esta es una regla para el creyente, una regla de vida. Dice el texto: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Están en signo de exclamación. Esta es una regla de vida, de regocijarse siempre. Como dice Pablo, otra vez. Entonces vamos a hablar respecto a este tema, ¿no? De las Escrituras y el gozo. Quiero leer a un hombre en el tercer siglo que se estaba anticipando a su muerte. Escribió estas palabras a un amigo. Dice: en un mundo malo, increíblemente malo, pero he descubierto que en medio de él hay un pueblo santo y quieto que han aprendido un secreto. Ellos han encontrado un gozo que es 1000 veces mejor que cualquier placer de nuestra vida pecaminosa. A pesar de que han sido despreciados y perseguidos, no les importa. Son maestros de sus propias almas. Han vencido al mundo. Esta gente se conoce como cristianos y yo soy uno de ellos. Aquellos que experimentan el gozo, dice este hermano, son maestros de sus propias almas. Han vencido al mundo. Y queremos hablar viendo este texto, ¿no? Que probablemente usted lo sepa de memoria. Pero la pregunta que voy a hacer en el camino es entonces, ¿por qué pocos cristianos no experimentan el gozo de la vida? ¿O por qué el cristiano se regocija poco? Eso es lo que quiero ir respondiendo. Y tiene que ver con una alegría que proviene, hermanos, de una relación con Cristo. La raíz del gozo viene de esa comunión, ¿no? Que Cristo que nos ha abierto a nosotros. Así que Cristo es la fuente de todo gozo y no depende de circunstancias favorables a usted ni a mí. Probablemente cuando hay abundancia, el gozo rebalsa. Y cuando no hay abundancia, como que el gozo va a desaparecer. Entonces no depende de circunstancias favorables, sino que el gozo o la raíz del gozo siempre está en Cristo y viene de una relación. Quien habla en el texto es un hombre. En ese contexto Pablo está en una prisión. Esto lo está escribiendo en una prisión. Tenemos en otro contexto Pablo en el libro de los Hechos, está con Silas ahí cantando himno a medianoche, en una prisión, o sea, está experimentando el gozo y su circunstancia no era favorable para él, ¿no? Usted puede notarse o fijarse eso en la vida de Pablo. Ahora, el texto, hermanos, se reitera aquí. Es explícito, usted lo puede ver otra vez, ¿no? Se repite, como dice Pablo. Si ustedes no lo saben qué es el gozo, otra vez o si no me han escuchado, otra vez les voy a decir que se regocijen. Queremos aprender a gozarnos en el Señor. Y no tiene que ver, como vuelvo a decir, de circunstancias. Pablo dice aquí, regocijaos. Y esto debiera estar en su mente, en su corazón. Él aquí habla desde una cárcel, donde casi está a punto de la muerte. Pero los hermanos en Filipo o en la iglesia aquí, aquí en esta carta está enviando, son hermanos nuevos todavía en la fe, que probablemente van a ser encarcelados, que van a sufrir. Y Pablo les dice, va a venir días inevitables. Ustedes se tienen que regocijar, así como yo me estoy regocijando en una celda o una prisión. Va a venir persecuciones, sí, va a venir peligro, sí. Y Pablo dice, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Increíble, esta es una regla de vida.
Yo cuando estaba estudiando, me trajo más contentamiento. Y queremos siempre estar gozosos, ¿no? Y el gozo no tiene que ver con una expresión facial o estética, ni circunstancias, como dijimos, sino de una relación con Cristo. Cuando uno conoce a Cristo, esto se puede ver en los cristianos y es algo natural. En medio de las pruebas, en medio de dificultades, no se va a desvanecer fácilmente. ¿Por qué? ¿No? Los sufrimientos están para eso también. Sé que forman el carácter. Pero Pablo está en una prisión. Ustedes pueden imaginarse esto. Porque si no estamos experimentando ese gozo, nos estamos perdiendo algo de la vida. Que Cristo ha prometido vida en abundancia. Y la abundancia es poder gozarnos. Ahora, nuestra vida cristiana es largo, ¿no? Pero empieza ese día que usted confió en el Señor, puso su fe en Cristo. Comienza ese día y va a continuar hasta que el Señor le llame. Y no sabemos qué puede esperar a cada creyente en cada paso que da. Pablo decía en Filipenses, prosigo y prosigo y prosigo a la meta. Vemos los santos en Hebreos 11, ¿no? Los héroes de la fe. Cada uno de ellos pasó circunstancias adversas, pero vemos ahí admirable, ¿no? Como hombres de fe, porque en el momento de la prueba tuvieron gozo, como dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces Pablo sabe lo que dice aquí y su mandato es explícito. Tienen que gozarse. Y como dije, y si no lo estamos haciendo, nos perdemos algo que Cristo nos ordena, algo que el Espíritu Santo lo ha puesto aquí y nos exhorta, hermanos. Si usted no se está gozando en el Señor, Pablo lo está exhortando. Y como dije, no nada que ver con circunstancias, porque si Cristo reina en su corazón, en mi corazón, Él lo llena de gozo. Muy aparte, el fruto del Espíritu Santo es gozo. Es gozo. Pero vamos a dentro de un momento. Sé que el pecado puede apagar el gozo, porque el Espíritu Santo se entristece, ¿verdad? Y no hay gozo. Cuando el Señor no es todo para ti, cuando el Señor reina en tu corazón, siempre va a haber gozo y va a haber alabanza en los labios de cada uno de nosotros. Y pregunto aquí, ¿por qué muchos cristianos tienen poco gozo? Conocemos muchos hermanos nuestros. Y tú los ves y tú hablas con ellos. No todos experimentan. Debiera ser todo gozo, porque todos lo tenemos. Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos, dice, enriquecidos. Vamos a leer un texto. Quiero que abren sus Biblias en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Yo estoy diciendo por qué muchos cristianos tienen entonces tan poco gozo. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El énfasis ahí es, me dejaron a mí. Cuando yo me voy distanciando, cuando me voy alejando de la fuente del gozo que es Cristo, estoy haciendo un mal a mi alma. Y obvio, el gozo va a desaparecer. Ahora, vamos a hacer dos contrastes, el impío, el incrédulo versus el creyente. ¿Qué pasa con el incrédulo, el impío? Siempre busca gozo. ¿En dónde? En el mundo. En el mundo. Y lo encuentran y se afanan por eso. ¿Sí o no? Ellos buscan el gozo de muchas maneras, pero lo encuentran y desaparece. Se desvanece el gozo. Puede ser
en las riquezas, puede ser en los hijos, puede ser en la esposa, puede ser en la droga, en el sexo, en placeres, pero ese gozo se desvanece. Eso hace el impío, y sus corazones están lejos del Señor, buscan gozo arriba, gozo abajo, donde sea, pero rechazan el gozo del Señor, que es la fortaleza del creyente. Lo rechazan. Y el Señor ha dicho, nada puede hacer feliz al hombre excepto Dios por medio de Cristo. Ese es el derecho soberano de dar gozo al creyente, de dar gozo al hombre, pero en Cristo. Y ellos rechazan el supremo gozo. Su gozo es fugaz, hermanos. Entonces es difícil. Ellos no quieren creerlo, ellos no lo aceptan. Dos pueblos, dice, el texto, porque dos males ha hecho mi pueblo. Y podemos ver eso en el texto. Porque Dios ha dicho así. Ahora, ¿dónde entonces puede hallar el verdadero gozo? Eso es del incrédulo. Ahora veamos, ¿no? Un poco, vamos a llevar dentro de un momento al lado extremo, que tiene que ver con los creyentes. El impío tropieza consigo mismo, se decepciona, se desilusiona, pero sigue buscando gozo y siempre va a encontrarse vacío, porque todo lo que busca está en este mundo, sus placeres son terrenales. Y la palabra del Señor dice, el que bebe de este agua volverá a tener sed, hablando de la mujer samaritana. No, dice ahí en Juan 4, el que bebe de esta agua volverá a tener sed, por eso ellos estaban buscando gozo y no encuentran. Ahora, yendo un poco a los cristianos, el otro extremo, se supone que los cristianos deben gozarse en el Señor, que es su fortaleza, pero muchos o nos sorprendemos que hay pocos cristianos que se gozan, y a veces el gozo lo llevan a los sentimientos, a las emociones o a un estado, situación donde pueden estar, pero al final la conclusión también es que se están engañando. Dos males ha hecho mi pueblo, dice. Y no tiene que ver nada con lo que estoy diciendo, que emociones, sentimientos, el gozo, sino que se han apartado. Para reavivar el gozo o las emociones o los afectos, ¿qué hacen? Danzar, sonreír, vestirse bien, comer bien. Eso no produce gozo. Y dos males ha hecho mi pueblo, se han apartado. Una cosa que podemos ver en los salmos y en los salmistas es esto, de que siempre se han gozado en el Señor. El gozo, hermanos, no está en ver una película o estar en los cines o un plato de comida. Eso no es vida, eso no es felicidad. Sé que es delicioso un plato de comida, pero eso no es la vida. La vida es Cristo. La vida no está en chocolates. ¿Qué más les gusta a las damas? Ni una hamburguesa, ni una Coca-Cola. Es delicioso, pero cuando comemos estamos tan felices, pero eso no es la vida. Ese gozo es algo experimental nada más. Entonces, dos males, dice, ha hecho mi pueblo, que me han abandonado, que me han abandonado. El creyente trata de imaginar, crear este gozo externo, nada más. Que tú ves, este hermano está disfrutando la vida en Cristo, pero no sabemos en realidad qué de su relación con Dios. Si ese hermano ora todos los días, si ese hermano lee su Biblia, si ese hermano siempre está cantando, si ese hermano siempre lo que canta está viviéndolo, si ese hermano siempre lo que aprende está compartiéndolo, ahí está el gozo. El salmista dice, en la ley de Jehová está mi
delicia, ahí está mi felicidad, ahí está mi gozo. Eso es lo que debemos hacer, o llegar a experimentar toda la vida. El gozo no está en tener un vehículo, que puedes tener tu vehículo, pero un choque y tu gozo se va a ir. Tu gozo no es soberano ahí, no depende de ti. Entonces, ese gozo el creyente se ha creado y presumen que están gozándose. Presumen. Por eso hay denominaciones que llevan a eso, ¿no? Incluso a una éxtasis emocional, donde tú ves el domingo, todo es bulla, ruido, emociones y nada de la palabra de Dios que debiera producir gozo para servir a Jehová, dice con alegría el Salmo 100. ¿Sí o no, hermanos? Eso dice, es lo que cantamos. O sea, sirvan con gozo, sirvan con alegría. Eso dice el Salmo. Ahora tú puedes ver, más que todo en los jóvenes es más visible. Pareciera que la felicidad rebosa o rebalsa en ellos. Pero un anciano, un mayor, como que el gozo no es. Pero tú conversas con ellos, ellos están alegres de la vida, cómo les trata, porque han pasado, porque todavía los jóvenes no han pasado. Y te pueden decir, ¿no? ¿Cómo te puedes gozar? A estos hermanos que están tratando de buscar el gozo de esta manera, le aconsejamos, como dice 1 Tesalonicenses 5:16, a que oren así. Estad siempre gozosos. Eso dice el texto en 1 Tesalonicenses 5, estad siempre gozosos. Entonces hay una batalla por el gozo. Es un mandato, es una orden, hermanos. El Señor dice, te tienes que gozar. Si no, ora. Batalla por el gozo. El gozo no sea en lo circunstancial. Como hemos visto en una situación, los cristianos tienen que gozarse. Tienen que gozarse. Es algo que también debiera ser expresado. Es porque Dios lo manda. La Biblia no dice, el Señor ha prohibido el gozo. No, es Satanás más bien que intenta o se esfuerza por apagar el gozo. No tenemos ni un texto en la Biblia que diga, ¿no? Afligíos en el Señor, otra vez digo afligíos. Por lo contrario, más bien la exhortación es, como dice el Salmo 33, versículo 1, alegraos justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Repito el texto, alegraos justos en Jehová. Hermano, hermana, si eres un cristiano, esto debiera estar en ti. Cristo te pertenece, Cristo es tuyo y todo lo suyo es tuyo. Por eso el mandato de Dios es eso. Dice Cantares 5:1 y te manda, comed amigos, bebed abundancia, oh amados. Cristo siempre hace la invitación a que disfrutemos de Él. Ahora, las personas de los cuales a veces en la iglesia donde vienen todos, también vienen a buscar gozo, vienen a buscar felicidad. Y muchas veces lo que ofertan muchos evangélicos, ven a Cristo y vas a ser feliz, va a haber gozo, ¿verdad? Sabemos, no todo así panorámicamente se ve la vida cristiana, porque el gozo cristiano no viene de algo que se me presenta, sino está en Cristo, pero empieza por la reconciliación con Dios. Si esa persona se reconcilia con Dios por la muerte de Cristo, el Espíritu Santo va a obrar en ese corazón y probablemente va a empezar a experimentar el gozo de los cristianos, que solamente pertenece a los cristianos, a los amados de Dios, y va a haber una comunión, una amistad continua con Cristo. Es muy diferente entonces al gozo que experimentan
los incrédulos. El único pecado que uno puede cometer es poder no deleitarse en el Señor. Vamos a leer Isaías capítulo 55, versículo 2. Usted puede buscar en su Biblia. Dice el texto: se deleitará vuestra alma con lo más sustancioso. Puede leer el texto. Se deleitará vuestra alma con lo más sustancioso. Hay que atender, hermanos, a la palabra de Dios, a sus ordenanzas, y va a haber deleite espiritual. Y eso va a llevar a madurar a uno. Se deleitará vuestra alma con lo más sustancioso, la palabra de Dios. Eso es lo que encontramos. Si usted lo quiere gozo, ahí está la sustancia del gozo. Entonces vamos a considerar algunos beneficios, como siempre. El primer beneficio de la Escritura es esto, que cuando nos damos cuenta de que el gozo es un deber. Este es uno de los primeros beneficios que la Escritura nos muestra. Cuando nos damos cuenta de que el gozo es un deber. Regocijaos en el Señor siempre. Os digo, regocijaos. La Biblia habla aquí de regocijarse como un deber personal. Presente, hermanos. No pasado ni futuro. Siempre. Permanente. Para el pueblo de Dios. El Señor no nos ha dejado a nosotros a escoger el estar tristes o estar contentos. No, el Señor no ha dicho así, sino que es imperativo, es un deber, es una orden. En el griego, en el original, está así, en el tiempo presente, siempre, siempre, siempre. Y lo encontramos como una orden. Y el no regocijarse es un pecado de omisión. Eso vemos también. Pues el mandato es regocijarse. Esa es la comisión. Pero la omisión es pecado. El no regocijarse. Así que cuando tú ves la próxima vez un cristiano, tal vez radiante, no lo veas la cara directamente, sino conversa con él, ¿no? Mira, yo veo en ti algo especial, algo diferente, porque probablemente puede estar muy feliz por algo que le ha pasado, ¿verdad? Pero si él empieza a compartir de su vida espiritual, de ahí fluye, es muy diferente. Es muy diferente y está en obediencia, ¿no? Está aprendiendo a disfrutar el gozo en el Señor, y eso no es algo carnal, es espiritual. Y podemos compartir con Él, a disfrutar lo que está disfrutando, porque su gozo no tiene que ver nada con cosas de este mundo. Algunos buscan, por ejemplo, el gozo en el círculo familiar, usted lo sabe, ¿no? Algunos buscan el gozo de esa manera. El texto nos dice, debemos gozarnos siempre, debemos hacerlo, y no es algo fanático, no es algo que siempre tiene que ver con las emociones, no, hermanos, no tiene nada que ver, sino de un deleite en el corazón, no, de un deleite de nuestro corazón, en el corazón de Dios. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Cuando usted contempla a Dios, ¿no?, en Cristo por fe, ahí vemos. Cada doctrina del Evangelio debe ser captada y debiera dar lugar a la alegría, al gozo, a la alabanza. ¿Por qué yo enfatizo a veces desde aquí siempre la doctrina? Porque la doctrina te va a llevar a adorar a Dios, a un Dios que estás conociendo. Pero si no conoces nada de las doctrinas, ¿en qué se basa tu adoración? Pura emoción. Y eso es fugaz. La doctrina te va a llevar a alabar a Dios. Por eso, en un momento leíamos el texto, ¿no? Regocíjense. Pero decía, en lo sustancioso reciban. Entonces,
cada enseñanza. Debiera ser, hermanos, debe ser captada así. Eso va a producir alabanza en tus labios, en tu corazón. El gozo, entonces, es un deber cristiano aquí. Es lo que estamos viendo. No tiene que ver con emociones, con penas, ni estar triste, ni en las circunstancias. El texto dice nada más: regocijaos en el Señor siempre. Es un mandato divino y eres responsable de controlar tus emociones. Eso es lo que también podríamos decir, tus pensamientos, porque sé que tú puedes rehusar en tus pensamientos a estar triste y tienes que controlar tus emociones. Yo sé que cuando vas al Señor y dejas tu carga, confías en Él. Puedes meditar en sus promesas, que son muchos. Hemos estudiado la vez pasada, ¿no?, los beneficios de las promesas. Puedes meditar en su bondad que te guía al arrepentimiento, en la gloria venidera, y vas a encontrar el gozo. Y el no regocijarse en el Señor es más que una desgracia, hermanos, porque es un mandato ahí, y si es que hay pecado hay que confesarlo. Otro beneficio: nos beneficiamos de la palabra cuando aprendemos el secreto del verdadero gozo. Queremos hablar del verdadero gozo, entonces hay que aprender. ¿Dónde está? Dice la Escritura, este secreto está en las Escrituras, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Está en la Escritura, hermanos. Nuestro gozo, nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo, con la Trinidad. Ahí está el secreto del verdadero gozo. No está en otro lado. Los cristianos no tienen por qué carecer de gozo. El texto dice, léalo: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y consigo. Os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Está en las Escrituras. Tu corazón se puede gozar, puede experimentar. Cuando tu mente está ocupado en los pensamientos de Dios, en sus atributos de Dios, y ahí va a rebalsar siempre gozo. ¿Por qué? Porque esa fe te lleva a Dios, ese amor te lleva a experimentar tal gozo. Por eso, regocijaos siempre en el Señor. Y no hay otro objetivo, o no hay otro objeto de gozo en el cual nos podemos gozar. ¿Por qué? Todo en la vida cambia, hermanos. Todo varía, todo es inconstante, todo pasa. No hay otro objeto de gozo. Todo desaparece. Podemos añadir a esto lo que dice Filipenses 4, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué razón más para añadir a nuestro gozo? Yo sé que el Señor viene. Eso me puede producir más gozo. Más gozo. Y no dejarnos llevar por las cosas placenteras de este mundo. Así que yo le animo en esta mañana. Hay que estar ocupados porque el Señor está cerca. Está cerca. Porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice Salmo 46, versículo 1. Dispuesto a ayudarnos, a socorrernos, a tomarnos en sus brazos. Inquietos, ¿por qué? Por nada, dice Filipenses 4:6, que no podemos estar inquietos por nada. Las personas mundanas están así, pero el cristiano no. Estas cosas, dice, os he hablado
para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado. Estas cosas dice el Señor cuando meditamos en la preciosa palabra de Cristo y la atesoramos en el corazón. Esto puede producir mucho gozo. Un corazón que se regocija. Ese resultado de conocer, ¿no?, el amor de Cristo y su verdad. Eso va a pasar siempre. Dice Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tus palabras fueron para mí de gozo y la alegría de mi corazón. Vean este hombre, vean este profeta. Es lo que tú debes experimentar. Si es que te alimentas de la palabra del Señor, Él te va a dar este gozo. Y va a alegrar tu corazón. Dice otro texto, Salmo 43, versículo 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Quiero tomar las palabras de Spurgeon. Dice, los creyentes deberían acercarse a Cristo con exaltación, porque Él es más de lo que era el altar para el salmista. Una luz más clara debería dar mayor intensidad de deseo. No era en el altar en sí que se interesaba David, porque no era un creyente de las tendencias paganas del ritualismo. Su alma deseaba comunión espiritual, comunión con Dios mismo en verdad. Y pregunta, ¿para qué sirven todos los ritos del culto a menos que el Señor se halle en él? ¿Qué son sino cáscaras vacías? Notemos el santo entusiasmo con que David contempla al Señor. No es solo su gozo, es su gozo en grado sumo. No solo es su fuente de gozo, el dador del gozo, el sostenedor del gozo es el gozo mismo. Mi alegría y mi gozo, es decir, el alma, la esencia, las mismas entrañas de mi gozo. Pueden ver muy claramente, pueden entender las palabras del señor Charles Spurgeon. Dice Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Busque su Biblia, hermanos. Busque su Biblia. Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas falten en el aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Esto es algo que la persona mundana no conoce. Y por desgracia, a veces es una experiencia también de muchos cristianos que profesan fe en Jesús. Es en Dios quien tenemos nuestra fuente de gozo espiritual. Es lo que vemos aquí el profeta en Habacuc. Aunque no haya nada al final de lo que es lo básico, dice, en Jehová se regocijará. En Él se va a regocijar, en Dios. Así que, hermanos, hace bien cada uno en meditar y tomar estas palabras. La iglesia en el Antiguo Testamento esto es lo que reconocía. Dice el Salmo 87, versículo 7, todas mis fuentes están en ti. Eso dice. Entonces no podemos concluir, feliz el alma que ha aprendido a regocijarse de esta manera. Tercer beneficio. Nos beneficiamos de la palabra cuando nos enseña el gran valor del gozo. El gozo, como dice esta frase, es para el alma lo que las alas para el pájaro, que le permite volar por encima de la superficie de la tierra.
Dice Nehemías 8, versículo 10, lo voy a leer: el gozo del Señor es mi fortaleza. Ustedes saben, Esdras, Nehemías, como hay un acontecimiento ahí histórico. Los muros en Israel están destruidos. El pueblo está volviendo del cautiverio. Han regresado. La ley totalmente era desconocida, pero ahí Esdras se pone a predicar, a enseñar al pueblo. Y el pueblo un momento es reavivado. Y todos ahora están en su tierra y quieren adorar a Dios, porque cuando habían sido exiliados se mezclaron con otras naciones, y es donde encontramos esto, que el gozo del Señor es la fortaleza. Dice allí mismo en Nehemías: este es un día santo a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Comed, bebed, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, la confesión del pecado y el lamentarse, al final trae gozo, hermanos. Es la experiencia que está habiendo ahí en Nehemías. El pueblo había estado en pecado, se arrepintieron, y eso trajo al final lugar para que el gozo pueda estar en ellos, porque todo había pasado y ahora tenían que seguir adelante, construir y poder en su templo adorar a Dios. ¿Por qué? Si no hay gozo, no hay adoración. Eso es lo que vemos. Y esto debe ser siempre, hermanos, en cada servicio que hagamos al Señor. Debemos experimentar gozo en la adoración. Y hay gozo cuando vences también las batallas, cuando vences las tentaciones. Tu corazón se regocija y descansas en Él. Es tu deber, hermanos. Es tu deber. ¿Por qué? Porque si no, el gozo se te va a ir. Se te va a ir. Hebreos 12, versículo 2 dice: el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Vamos a pasar al cuarto beneficio. Ya estoy con la hora encima, y dice también esta parte, quiero llevarlos. Nos beneficiamos de la palabra cuando nos fijamos en la raíz del gozo. Lo que al comienzo dije, ¿no? Tenía que ver con mi relación con Cristo. La fuente del gozo es la fe, hermanos. Es la fe. Romanos 15, versículo 13 dice: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay una maravillosa provisión en el Evangelio que nos proporciona y no nos puede quitar este mundo. Tiene que ver, ¿no? con la calma que nos da el Espíritu, o el poder del Espíritu en nosotros. Y la culpa no nos puede tampoco quitar. Es el Evangelio. Las buenas nuevas que operan. El Evangelio obra gozo. ¿Lo sabía usted? Porque ahora el alma está en paz con Dios. Por eso dice en Romanos, hemos leído: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo. Dios es el Evangelio. Estas bendiciones vienen cuando el alma se apropia, hermanos, para sí. Ahora la fe debe recibir. Por fe se recibe. Y cuando lo hace, el corazón se va a llenar de gozo. Ese es el secreto, ¿no? Ese es el secreto, otro secreto, para poder recibir el gozo. En cambio, la incredulidad, no va a pasar. No va a pasar esto. Si hay una fe débil, el gozo no puede ser fuerte. No puede ser. Entonces debemos orar
diariamente. ¿Para qué? Para comprender, hermanos, cada vez más lo maravilloso del Evangelio. Y entonces nos podremos renovar en el gozo. Quinto, nos beneficiamos de la palabra cuando tenemos cuidado de mantener nuestro gozo. El gozo en el Espíritu Santo, eso dice la Biblia. Esto es distinto a otro tipo de experiencia. El Espíritu Santo está en nuestros corazones, revelándonos a Cristo, respondiendo a toda nuestra necesidad de perdón y purificación, y poniéndonos en paz con Dios. Eso es lo que quiero decir, el gozo en el Espíritu Santo y cómo Cristo está en nosotros. Y al final Cristo reina en nuestras almas. No hay circunstancias de pruebas en las cuales tengamos que abstenernos del gozo, porque es una orden, dijimos, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Tal vez mucha tribulación, el mandato sigue siendo el gozo antes de entrar al reino de Dios. Sí, puede haber situaciones, pero aquí vemos que se nos exhorta. Como dicen, muchas cosas pueden pasar. Por ejemplo, vemos a Jesús llorando, ¿no?, en la tumba de Lázaro. En la naturaleza del hombre, en nuestra naturaleza humana, podemos exclamar o experimentar este tipo de experiencia. Pero Pablo dice, por ejemplo, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como dije ahí un momento atrás, usted puede suprimir sus emociones en su mente. Si usted se da por vencido, el gozo va a desaparecer. Pero Pablo dice por eso aquí, como entristecidos, mas siempre gozosos. El cristiano tiene todos los días responsabilidades, puede haber fracasos, muchas cosas pueden pasar, momentos alegres como también de tristeza. Pero el texto dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. En Hechos 16:25, ahí tiene usted un ejemplo. A Pablo, ahí en la prisión de Filipos, no se estaba lamentando ahí. Él estaba obediente, ¿no? Era obediente al Espíritu. Estaba predicando, pero ¿en qué se estaba ocupando en una prisión? En cantar himnos. Entonces, si el cristiano ha de mantener el gozo, ha de abstenerse también de agraviar al Espíritu Santo. Eso es lo que es el gozo en el Espíritu Santo. Y cuando Cristo es el supremo en el corazón, Él lo llena de gozo, hermanos. Cuando Él es todo para ti, tu fuente de motivo, el gozo siempre va a estar. ¿Por qué? Porque Cristo tomó la cruz para eso, para que ya no estés triste. Eso es en esencia también el Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Dice el texto, ¿no? En los Evangelios, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Córtate la mano derecha. O sea, en otras palabras, literalmente no quiero decir, pero tienes que hacer todo lo posible para cortar toda raíz de pecado y que el Espíritu Santo no pueda ser contristado. Y tendrás el gozo. Tendrás el gozo. Eso es lo que, hermanos, somos llamados. Sexto, ya estoy finalizando. Nos beneficiamos de la palabra cuando somos vigilantes en evitar los obstáculos del gozo. ¿Por qué muchos cristianos tienen tan poco gozo? Pregunté al comienzo. ¿No son todos ellos hijos de la luz, hijos del día? En la Escritura, la palabra luz se usa con mucha frecuencia, ¿no? O nos describe en relación a la persona de Dios, nuestras relaciones con Él, nuestro destino.
Dice Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 1, versículo 5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, cuando andamos en luz, nuestro corazón puede sentirse verdaderamente gozoso. Eso es lo que se experimenta por nuestra comunión. Pero cuando hay pecado, se oscurece, ¿no? Se oscurece, se enfría nuestra relación. Y entonces nos privamos del gozo. Dice Salmo capítulo 51, versículo 12. David tuvo que exclamar esto: restáurame el gozo de mi salvación. Algo había pasado con el rey David. Algo estaba aflojando en su vida espiritual. Ustedes saben todo el contexto, ¿no? de su vida. Es una oración de arrepentimiento, de cómo él había cedido al pecado, cómo había entrado en contacto con el pecado y no lo había confesado. Por eso estaba orando, para que ahora pueda estar alerta, para que pueda orar. Debemos de pedir esto entonces al Señor para permanecer en su presencia. Séptimo, último, nos beneficiamos de la palabra cuando mantenemos un equilibrio diligente entre el gozo y la pena. ¿Qué quiero decir? No todo es gozo, ¿no? Un equilibrio, y tiene que ver, dije, mental. Uno puede manejar esto en su mente. Tiene que hacer, a ver, Pablo dijo ahí en 2 Corintios 6:10, y es como una regla de vida del cristiano: como entristecidos, mas siempre gozosos. Esta debe ser la actitud que se debe tomar para producir gozo siempre, en una aflicción. ¿Por qué? La fe te va a proyectar, hermanos, a la luz. Eso es lo que sucede. Usted lo puede llevar, hermanos. Dice el texto ahí en Salmo 45, versículo 7, hablando del salmista, hablando de algo que iba a pasar, el que estaba ungido con el óleo del gozo, más que sus compañeros, fue también el varón de dolores experimentado en quebranto. El Evangelio opera gozo, nos trae gozo. Hay temores, sí, pero la esperanza produce gozo. La comunión produce gozo. Solamente cuando entramos en conflicto contra el Espíritu Santo, el gozo se desvanece. Y al final podemos decir como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará? A veces la vida es amargo. Como dice ahí en Éxodo, ¿no? 12, versículo 8, hierbas amargas. Pero el Señor nos da la salida. Conclusión de todo lo que hemos en esta mañana hemos visto. Hablando de Pedro, de los primeros cristianos, cuando ellos creyeron en Jesús, se dice de ellos: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto estaba pasando con los primeros cristianos. David tuvo que exclamar: restáurame el gozo de mi salvación. Lo hemos visto. El gozo por Jeremías fue en su palabra. Fueron allá tus palabras y yo las comí, dice, tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Esto habremos de hacer siempre para permanecer delante del Señor. Vamos a dar gracias. Padre, te alabamos y agradecemos por abrir tu palabra santa. En ella encontramos los mandatos para nosotros, lo que tú nos instruyes, y Señor, te rogamos que nos enseñes.
a comprender cada día lo maravilloso del Evangelio que hemos recibido, el Evangelio de Cristo Jesús, en donde está nuestro gozo. Gracias, Señor, por las Escrituras, gracias por tu pueblo. Ayúdanos, Señor, que esto pueda ser real también en nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, cuando hemos omitido este deber, esta ordenanza en tu palabra, de regocijarnos, más entristecidos, pero siempre gozosos. A ti, Señor, oramos. En Jesús te pedimos esto. Amén.